Queridos hermanos, buenas noches y bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Hoy tuvimos que arrancar un poquito más tarde por algunas dificultades técnicas que tuvimos, pero al mismo tiempo me alegra que podamos estar aquí, que tengamos este tiempo de estudiar la palabra. Esta noche vamos a estar en Jeremías capítulo 7 y les pido disculpas ya que todavía estoy con una gripa y no sé si escucharon el estudio del domingo, que estuve un poquito malito todavía de la congestión, así que me van a escuchar todo el estudio haciendo esos ruiditos de enfermo. Yo les pido disculpas. Pero antes de empezar, ¿por qué no oramos? Señor, venimos ante ti, Padre, esta noche, agradecidos, Señor, por tu amor, Padre, por tu gracia y misericordia, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Padre, habla en nuestros corazones esta noche. Te damos gracias, Padre, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, y continúas a hacer. Te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta noche. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, vamos a estar en Jeremías capítulo 7. Si has estado estudiando con nosotros a través del libro de Jeremías, les cuento que puede al mismo tiempo ser un poco triste y de pronto se puede desanimar mucho uno al leerlo, porque es triste la situación que está pasando. Dios había enviado al profeta Jeremías hacia Jerusalén a proclamar una palabra muy fuerte y muy importante. Arrepiéntanse, dejen atrás toda esa idolatría, todo ese pecado y vuelvan al camino antiguo, vuelvan a los caminos del Señor. Pero lo que podemos ver es un pueblo que en vez de poner su fe y esperanza en Dios, en vez de obedecer y honrar al Señor, lo honraron solo con sus labios y con sus palabras, y no con su corazón. El título de esta noche es La falsa seguridad de la religión. Jeremías capítulo 7 se conoce como el Sermón del Templo, porque Dios manda a Jeremías a predicar en la puerta del templo de Jerusalén, justo el lugar donde la gente llegaba a adorar, justo el lugar más santo, más especial, ¿cierto? La gente llegando a adorar al Señor. Pero qué cosa tan triste cuando mucha gente piensa que lo que lo salva a uno es la religión. Es triste porque la religión no puede salvar a nadie. Solo una relación verdadera y personal con Dios a través de Cristo Jesús te puede dar la salvación. Si tú piensas que vas a ser salvo porque estás en la casa de Dios, o porque vas a la iglesia, o porque te vistes de alguna forma, o porque haces todo esto, o porque no comes algunas cosas, tengo una noticia muy triste. Nada de eso te puede salvar. ¿Por qué? Porque tus obras no te pueden salvar. Tú no te puedes justificar a ti mismo, sino solo la obra de Cristo en la cruz, la fe en lo que Jesús hizo y lo que Él es, nuestro Señor y Salvador, nos puede dar esa salvación. Este capítulo revela el mayor peligro. No siempre está en lo externo o en el mundo o lo de afuera, sino muchas veces puede estar en el mismo autoengaño que nosotros tenemos. Creer que por lo que estamos en la casa de Dios ya estamos bien con Dios. Que porque estoy sirviendo en la alabanza estoy bien con el Señor. O que porque estoy diezmando o dando de mi dinero a una iglesia o algo así estoy bien con Dios. O que porque te bautizaron cuando eras un bebé estás bien con Dios y tuviste tu primera comunión y todo eso estás bien con Dios. Esa es falsa seguridad que da la religión. Y eso es lo que Dios está hablando a través de Jeremías en esta noche. Vamos a ver este capítulo dividido en 3 puntos. El primero es la falsa confianza en el templo. El segundo es la obediencia que Dios demanda. Y el tercero es el juicio inevitable por la idolatría, por el problema y el error de la gente. Ahora, nosotros sabemos que este mensaje fue dado por el profeta Jeremías
Aproximadamente 609 a 605 antes de Cristo, en los primeros años del reinado del rey Joaquín. Y esto es importante porque Dios envía a Jeremías a la puerta del templo, a un lugar público. Y el pueblo pensaba, mientras el templo está ahí, nada nos va a pasar. Se trata de una confianza religiosa, pero no relacional. Era como si en un enfermo creyera que por visitar el hospital automáticamente se va a sanar, aunque se niegue a recibir tratamiento. El edificio no es el que sana. Empecemos nuestro primer punto, la falsa confianza en el templo. Versículo 1 del capítulo 7 dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, diciendo: vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor, escúchenlo todos ustedes que adoran aquí. Ahora, lo interesante es que Dios no manda a Jeremías a un lugar oscuro, a una esquina donde nadie lo puede ver, sino a un lugar muy ocupado, un lugar que se consideraba sagrado. Pero la orden aquí, escuchen, cuando el Señor le dice: oh Judá, escuchen este mensaje, implica atención, pero también implica urgencia. Esto no es alguien que dice: oh, pues si tienen tiempo de escuchar, no, es escuchen. Hay una urgencia en este mensaje. Y predicar allí fue un acto valiente de Jeremías, porque en sí estaba confrontando a personas que se creían espirituales, ¿cierto? A los sacerdotes o los maestros o las personas adentro de ese edificio. Imagínese, alguien entra: uy, usted vio a alguien afuera ya predicando en la puerta. ¿Cómo así que predicando en la puerta? Sí, está dando advertencias en la puerta. Esto tuvo que tomar mucho coraje para Jeremías hacer. Y nos hace pensar, ¿a dónde te está llamando Dios a ti a compartir la palabra? Puede ser un lugar peligroso, puede ser un lugar penoso, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu escuela, puede ser con tu familia. Pero mira dónde Dios envía a Jeremías. Y la obediencia de Jeremías hacia Dios demuestra el amor de él hacia Dios. Dice, versículo 3. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: incluso ahora, si abandonan o corrigen sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Aquí vemos que el problema no era la adoración pública, sino la conducta diaria del pueblo. El profeta Jeremías está dando esta palabra enfrente del templo, y de tal manera vemos que la gente aún estaba yendo al templo. La gente estaba yendo a adorar al templo, pero así muestra que el problema era del corazón. Dios no les pide más rituales, Dios no les está pidiendo más sacrificios, sino un cambio de vida. Porque el verbo que dice abandonan o corregir implica un ajuste del rumbo de la vida. Como un barco que endereza su camino para evitar unas piedras, de la misma forma este verbo significa un cambio, implica un ajuste de rumbo, que hay que cambiar algunas cosas. Versículo 4, Jeremías capítulo 7 dice: pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Hermanos, repetir algo, no importa las veces que uno lo diga, no lo va a hacer verdad. Ellos usaban el templo, estos hombres en Jerusalén, usaban el templo como un amuleto de protección. No sé si has conocido a alguien de pronto que tiene amuletos. Yo he conocido a varias personas donde uno le dice: uy, qué cosa tan bonita, parece un escudo, algo así. Ay, esto me lo dieron cuando yo era un bebé, este es mi ángel o mi santo de este, y yo lo oro a él porque me protege. Y yo, ¿esa cosa te protege? Eso es un amuleto, eso no es nada.
Pero la gente pensaba que porque el templo estaba en Jerusalén, nada le iba a pasar a la ciudad. ¿Cómo Dios va a destruir este templo? ¿Cómo Dios nos va a destruir a nosotros si somos su pueblo, si lo venimos aquí a adorar? Nuevamente decimos, la gente de Jerusalén le estaba adorando a Dios con su boca, pero no con su corazón. Y una palabra muy fuerte nos da el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 23, donde dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día de juicios muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, expulsamos demonios en tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, mira lo que dice Jesús. Nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Palabra fuerte y palabra interesante, porque esto se conecta a Jeremías capítulo 7, en el que el pueblo decía, el templo de Dios está aquí, como un amuleto de seguridad, como un escudo de seguridad. Y en Mateo capítulo 7, Jesús advierte que incluso las obras religiosas, como profetizar, hacer milagros, expulsar demonios, no garantizan la salvación. ¿Sí escucharon? Las obras religiosas no garantizan salvación si no hay obediencia real, si no hay obediencia a Dios real. En ambos casos la confianza estaba puesta en actividades religiosas, no en una relación obediente con Dios, no en una relación con el Señor. Porque esta parte fue la que me impactó cuando estaba estudiando esta tarde. ¿Es posible hacer cosas en el nombre de Dios sin realmente conocer a Dios? ¿Sí escucharon? Es posible hacer cosas en el nombre de Dios sin que realmente tú conozcas quién es Dios. La prueba de una fe genuina no está en las palabras como Señor, Señor, sino en vivir sometido a la voluntad de Dios. Esa es la prueba de una fe genuina. Y esta parte es la que asusta, porque muchas veces nosotros podemos ver a una persona que parece ser muy religiosa, que parece ser que está obrando en el Espíritu Santo, que parece ser, está haciendo milagros, está profetizando, está sacando demonios. Pero aún así, Jesús les puede decir, nunca los conocí, nunca los conocí. Ese es el peligro que da la religión. Esa es la falsa seguridad que da la religión. Cuando uno dice, no, pero sí, mira, yo he visto esto, yo he visto esto. Pero si tú no tienes una relación personal con Dios, si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, esas cosas religiosas, esas actividades religiosas son vacías y no sirven para nada. Y no sirven para nada. El pueblo de Jerusalén estaba convencido que el juicio no va a venir a Jerusalén. Dios no nos va a castigar porque el templo está aquí. El templo está acá. ¿Cómo Dios va a castigar su templo? Es imposible. Dios no va a destruir su propia casa. Pero es interesante. Mira lo que dice en el versículo 5. Mientras continuemos, dice, pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Hermoso. Nuevamente vemos la misericordia de Dios extendiendo una oportunidad. Versículo 6, si dejan de explotar a los extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar, si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a tus antepasados para siempre. Hermanos, Dios pone condiciones muy claras cuando nos dice, quiere justicia en lo personal, justicia en lo social y rechazo a la violencia y a la idolatría, porque algo que nosotros debemos acordarnos, la permanencia en la tierra
era un privilegio condicional. Era un pacto condicional donde Dios dice, te bendeciré, te daré esta tierra si me obedeces. Y vemos que el pueblo no obedeció. Vemos que el pueblo una y otra vez, Dios les dio tantas oportunidades, pero decidieron rechazar al Señor, ir a un lado. Porque nosotros sabemos que las promesas de Dios son seguras, pero muchas de ellas están atadas a la obediencia. Muchas de ellas están conectadas con obedecer a Dios. No podemos vivir como nosotros nos dé la gana y esperar que la bendición venga como si fuera automáticamente. Uno dice, no, pues el Señor dice que me va a bendecir, venga. Yo declaro que el Señor me va a bendecir esta noche por esto. Nosotros no podemos vivir como nosotros queramos y esperar la bendición como si fuera automática. Acuérdense de eso. Versículo 8. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. El Señor mismo les está diciendo, es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a otros nuevos dioses que tienen? Versículo 10. Y luego venir a presentarse delante de mí, de mi templo, a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. Interesante que aquí podemos ver este ciclo de hipocresía. Pecaban sin remordimiento y luego se limpiaban con rituales, ¿cierto? Se venían a limpiar con rituales. Pero qué triste, porque aquí podemos ver que Dios suena y se le puede ver como un papá frustrado, como un papá que tiene que lidiar con un hijo que sigue haciendo las mismas cosas, que sigue haciendo el mismo error. Y con amor Dios los perdonaba y los perdonaba y los perdonaba, pero ya llegó al límite. Ellos creían que el templo era como una lavadora. ¿Cómo podía ya entrar, ya salir, entrar, ya salir, entrar, ya salir? Pero es triste. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen de nadie, de Dios nadie se burla. Y aquí se estaban burlando de Dios, ¿cierto? Porque seguían haciendo las mismas cosas y volvían al mismo lugar y decían, pues, fresco, yo solo tengo que ir allá al templo, doy mis palomas, si fue bien grave doy un becerro y ya estoy bien, estoy fresco, vuelvo a hacer las mismas cosas y regreso de nuevo. Y qué triste que muchas personas hoy en día aún viven así. Muchas personas piensan que el sábado pueden vivir como el infierno porque el domingo van para la iglesia, ¿cierto? Ustedes conocen a muchas personas, tal vez ustedes son esas personas que piensan, yo voy a ir el sábado, voy a ir a hacer lo que yo quiero, a rumbear, a hacer lo que se me dé la gana, porque el domingo sí voy a ir a la iglesia. Toca ir porque esta semana estuvo malísima, tengo que ir a la iglesia. Pero qué triste que ponemos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza en la religión en vez de arrepentirnos de nuestro pecado y de venir delante de Dios con un corazón quebrantado y arrepentido, confesar nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Qué triste que en vez de eso ponemos nuestra esperanza en la iglesia, en un edificio, en una religión, en un cura, en un pastor, cuando nuestra confianza y esperanza debe estar solamente en el Señor. Me encanta lo que dice A.W. Tozer, donde dice, el pecado confesado sin intención de ser abandonado es solo una excusa para seguir pecando. ¿Escucharon? El pecado confesado sin intención de ser abandonado es solo una excusa para seguir pecando. Hermanos, ustedes se están burlando de Dios. Y no se engañen, de Dios nadie se burla. Se están haciendo el daño ustedes mismos. Me encanta lo que
A continuación vamos a seguir leyendo donde dice en el versículo 11, ¿no reconocen ustedes mismos que este templo ya lleva mi nombre? Se ha convertido en una cueva de ladrones. Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Muy interesante que Jesús usó esa misma palabra en Mateo 21, versículo 13, cuando hablaba sobre los que cambiaban monedas al frente del templo, cuando los expulsó con un juguete de pelo y los sacó. Pero cueva de ladrones significa un lugar donde los criminales se esconden después de hacer su mal. Después de hacer su mal. Hermanos, tenemos que saber y entender algo. La iglesia no se debe convertir en un refugio para pecadores que no quieren arrepentirse. ¿Escucharon? La iglesia no se debe convertir en un lugar de esconderse, en un refugio para pecadores que no tienen ni la menor intención de arrepentirse. En vez, es un hospital para los que reconocen su enfermedad espiritual. No es un lugar para esconderse, es un lugar para buscar sanidad, para cambiar. Continuemos, versículo 12. Ahora vayan a Silo, el lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Versículo 13. Cuando ustedes cometían esas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. 14. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este templo que lleva mi nombre, este templo al que acuden en buscar ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, y los enviaré al desierto fuera de mi vista, así como lo hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Interesante porque esto completamente contradice el pensamiento de decir, aquí está el templo Jerusalén, Dios nunca lo va a destruir porque el templo está aquí, el templo está aquí. Hermanos, Silo fue el primer lugar donde se estableció el tabernáculo, el lugar, el templo donde la presencia de Dios estaba. Eso es en Josué capítulo 18, versículo 1. Pero por causa del pecado, Dios permitió que los filisteos destruyeran Silo en 1 Samuel capítulo 4. Si Dios no tuvo problema en permitir la destrucción de Silo, tampoco tendría problema con Jerusalén. Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 4, versículo 10. Así que los filisteos pelearon ferozmente, Israel fue derrotado. Y los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a los hijos de Elí, de Ofni y de Finés. Interesante, porque la gente estaba tan convencida que el arca garantizaba la victoria. Pero ¿sabes qué? La desobediencia anuló la protección de Dios. La protección que venía de Dios sobre su pueblo cuando iban con el arca, la anuló la desobediencia de su pueblo. Así que cuando el pueblo de Jerusalén decía, el pueblo de Israel decía, aquí está el templo, no nos pueden hacer nada, aquí está el templo, no nos pueden destruir, estaban poniendo su fe y su esperanza en algo físico y no en Dios. En esta porción, en este primer punto, hemos visto que el pueblo confiaba en el templo, pero no en el Dios del templo. Creían en su seguridad que estaba en su edificio, pero Dios les recuerda que su presencia no se sostiene por ladrillos, sino por obediencia. Y es justamente aquí donde Dios les lleva el segundo mensaje. Si quieren su favor, no basta con cantar
Hay que escuchar y obedecer la voz de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la obediencia que Dios demanda. Versículo 16 dice, Jeremías, no ores más por este pueblo, no llores, ni ores por ellos, y no me supliques que los ayudes, porque no te escucharé. Este es uno de los versículos más tristes de todo el Antiguo Testamento. No ores más por este pueblo. Aquí Dios le está diciendo a Jeremías, ya no ores más por ellos. No significa que Dios ha perdido compasión por su pueblo, sino que la paciencia ha llegado a su límite. El pueblo ha rechazado tantas veces la advertencia que ya no hay retorno. Y qué triste que Dios le tenga que decir a Jeremías, por ellos ya no hay nada más que hacer. Ni siquiera ore por ellos, no llore por ellos, ya es una causa perdida. Porque nosotros sabemos que la intercesión es poderosa, pero no sustituye el arrepentimiento. No importa cuánta gente uno tiene orando por uno, si uno no se arrepiente, no es nada. Dios no ignora nuestras oraciones y las oraciones sinceras, pero sí cierra el cielo a quienes endurecen su corazón. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión propia, y nadie más se la puede tomar por uno. Yo les conté que mi papá ha sido pastor por más de 40 años. Y no fue sino hasta los 22 años de edad que yo vine a realmente conocer quién es Jesús en mi vida. Toda la vida crecí en la iglesia, iba a todos los campamentos y hacía todos los eventos. Estaba ya en el servicio de la mañana, en el servicio de la noche, en el servicio de miércoles, estaba en servicio de jóvenes. Toda mi vida estuve en la iglesia, pero aún no conocí quién Jesús es. No lo conocía. Yo era una de esas personas en Mateo capítulo 7, donde si hubiera muerto yo hubiera dicho, Señor, Señor, mi papá es pastor, Señor, Señor, yo fui a la iglesia, Señor, Señor, me crié en hogar cristiano, Señor, Señor. Y él me hubiera dicho, no te conozco. Conozco a tu papá, conozco a tu mamá, pero a ti no te conozco. Y esa es la tristeza. Eso es lo que se llama cristiano por asociación. Y el límite es que nadie te puede salvar, nadie puede arrepentirse por ti, nadie puede orar la oración de salvación por ti sin que tú lo hagas. Es una decisión personal, porque cada uno de nosotros estaremos un día delante del Señor rindiendo cuentas a nuestro Padre Celestial, cada uno de nosotros. Tú no puedes ser salvo porque tu papá o tu mamá era un gran hombre, una gran mujer de Dios. Tú tienes que responder delante del Señor y aceptar personalmente el don de la salvación que nos da Cristo a través de la fe, a través de su gracia y misericordia. Eso es algo que nadie más te puede hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Y el dicho es, tú puedes llevar un caballo al río, pero no lo puedes hacer tomar. Y eso fue lo que Dios estaba diciendo. Ya deja de orar por esta gente, deja de llorar por esta gente. Ya no hay que hacer. Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice, Dios detesta hasta la oración del que se niega a obedecer. Dios detesta las oraciones de los que no quieren obedecerle. Mira lo que dice Proverbios. Versículo 17 dice, ¿acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña, los padres preparan el fuego para el sacrificio,
Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo y reina, no rey, reina del cielo, y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses, ídolos. ¿Soy yo al que ellos perjudican? ¿Soy yo al que ellos perjudican?, pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos por su propia vergüenza. Hermanos, este grupo de versículos es triste porque muestra que el pecado es colectivo y familiar. Ya se ha vuelto un pecado de comunión. Los niños, los padres, las madres participan juntos en la idolatría. Participan juntos en rendir cultos, rendir ofrendas a falsos dioses. Y dice que rendían culto a la reina del cielo. Probablemente hablan de Ishtar, una diosa. Pero sus acciones provocan la ira de Dios. Y al mismo tiempo se están haciendo daño a ellos mismos. Eso es lo que está afectando. Eso es lo que está trayendo la ira, el juicio de Dios, esta desobediencia, este pecado comunal, este pecado familiar, que está ya en lo más profundo. Versículo 20 dice: así que esto dice el Señor soberano: derramaré mi terrible furia sobre este lugar, sus habitantes, animales, árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Ese versículo es triste, pero también al mismo tiempo para mí me hizo reír un poquito, porque eso es lo que dice el versículo 21, el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice: tomen sus ofrendas, tomen sus sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Versículo 22, cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran las ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Dios no está rechazando los sacrificios legítimos, sino el uso corrupto que les daban. Habían corrompido eso, habían dañado ese plan, ese festivo que Dios había hecho, esa ley que Dios la habían dañado y corrompido. Pero lo que Él quiso desde el principio, lo que Dios quiso desde el principio, no fue un ritual sin corazón, sino obediencia genuina. Obediencia genuina es lo que Dios quiso. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio. Dios quiere que nosotros demostremos nuestro amor. ¿Y sabes qué? La obediencia es el lenguaje más claro del amor hacia Dios. Si tú verdaderamente amas a Dios, lo vas a obedecer. Si tú verdaderamente amas a Dios, lo vas a obedecer. Porque si tú dices que amas a Dios y no lo obedeces, eso no es nada. Eso es hipocresía. Porque solo amamos con palabras, con boca, pero no con acción. Qué triste eso. Versículo 23 dice: esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. La relación con Dios siempre ha sido condicional. Él es nuestro Dios si le obedecemos. Aquí vemos claramente el pueblo es su pueblo si le obedece. Pero cuando Él dice todo les irá bien, no quiero que se confundan, porque no significa que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades. ¿Sabes qué significa? Que la presencia y la bendición de Dios está ahí en cualquier circunstancia. Que aunque hay dificultades,
aunque hay problemas, tú tienes la presencia y la paz de Dios en cualquier circunstancia. Y ahí sí es cuando todo te va bien. Cuando tú puedes poner tu fe en Dios completamente, todo te va bien. 24. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Interesante, los tercos deseos de su malvado corazón retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día, pero mi pueblo no me ha escuchado. Ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores aún peor que sus antepasados. Aquí podemos ver 3 señales claras de un corazón rebelde. ¿Saben cuáles son? La primera es que no escucha. No escucha cuando Dios habla. La segunda es retrocede en la fe en vez de avanzar y de seguir adelante. Y la tercera es se vuelven más duros y más tercos con el tiempo. Sí avanzan, pero hacia la necedad. Esto revela un patrón generacional que empezó desde que salieron de Egipto de desobediencia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, desde el momento que salieron se empezaron a quejar, empezaron a dudar, empezaron a hablar mal, empezaron los problemas. Pero Dios ha sido tan fiel con su pueblo, pero tristemente llegó un límite y lo estamos viendo. Pero qué importante es identificar áreas en nuestra vida donde nuestro corazón se está volviendo rebelde, donde ya no queremos escuchar de Dios, donde ya queremos, de pronto retrocedemos en la fe y donde nuestro corazón se endurece más cada vez. Hermanos, Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, si hoy oyen su voz, no endurezcan el corazón. Si escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón. Permiso. Hermanos, algo que es muy interesante de recordar es que si hoy tú resistes una convicción del Espíritu Santo, una convicción de Dios, mañana va a ser más fácil para que tú la ignores y más difícil para que tú te arrepientes. Así de peligroso es el corazón rebelde, un corazón que se endurece poco a poco. Un día te das cuenta que ni siquiera sabes cómo llegaste al lugar donde estás, cómo te alejaste tanto, cómo llegaste tan bajo. Va poco a poco. Si esta noche escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Versículo 27. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviértales a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles, esta es la nación que no obedece a su Dios y que rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. Wow, es increíble aquí porque Jeremías está recibiendo una misión imposible, una misión muy difícil. Predicar, aunque él ya sabe que no van a escuchar. Predicar, aunque no quieran escuchar. Porque cuando la verdad se va, la mentira es la que ocupa su lugar.
Y yo creo que este es el juicio más profundo. Un pueblo que ya no quiere ni reconocer la verdad, ni escuchar de Dios. Pero al mismo tiempo quiero que veamos un otro lado también. Que a Jeremías le están diciendo, quiero que vayas y digas esto, pero no te van a escuchar. Yo creo que la mayoría de nosotros, pero ¿para qué yo voy? Si no van a escuchar, pues no van a escuchar. Pero podemos ver el amor de Jeremías hacia Dios, que aún con esta misión tan difícil, él decide obedecer a Dios. Él decide cumplir con lo que Dios le está pidiendo. Qué bonito ver el corazón de Jeremías para su pueblo. Que aunque Dios le dice, deja de orar por ellos, deja de llorar por ellos, a través de este libro nos vamos a dar cuenta que Él nunca dejó de orar por su pueblo. Él nunca dejó de llorar por su pueblo. Qué bonito ese corazón. Ahora, después de mostrar que la adoración sin obediencia es vacía, Dios nos señala algo más serio. El pueblo no solo ha ignorado la voz de Dios, han abrazado o aceptado la idolatría. Y cuando un corazón sustituye a Dios por otros dioses, es inevitable que venga el juicio. Viene el juicio. Y eso nos muestra esto en el tercer punto. El juicio inevitable por la idolatría. Terminemos en estos últimos versículos. Versículo 29. Rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y ha abandonado a esta generación que ha provocado su furia. Cuando le dice rápate es córtate el pelo. Eso era un símbolo de tristeza en la cultura hebrea. Una señal de un duelo profundo. Y lo vemos en Job capítulo 1, versículo 20, en Miqueas capítulo 1, versículo 16. Es una demostración exterior de gran tristeza. De gran tristeza. Y de gran vergüenza también. Porque la vergüenza es inevitable. El pueblo antes se gloriaba en el templo, ahora será avergonzado delante de las naciones. Y algo que nosotros debemos entender es que a veces Dios permite que las consecuencias de nuestro pecado sean visibles para que nuestra soberbia se derrumbe. A veces Dios permite que las consecuencias de lo que hacemos sea público y vergonzoso para que nuestro mismo orgullo y nuestra misma soberbia se derrumba. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon, donde dice, Dios no destruye para humillar, sino que humilla para salvar. Así que si Dios está haciendo un proceso en tu vida, confía en el Señor. Confía en el proceso que Él está haciendo. Muchas veces nos tiene que completamente derrumbar para poder reconstruir. Versículo 30 y 31 para terminar este capítulo. La gente de Judá ha pecado ante mis propios ojos. Dicen el Señor han puesto sus ídolos abominantes precisamente en el templo que lleva mi nombre. Y así lo han profanado. El pecado llegó a ser tan terrible que trajeron los mismos estatuas de estos dioses falsos en el templo de Dios. En el templo que fue consagrado para Dios, donde la presencia de Dios habitaba. Qué cosa tan tremenda. Mira lo que dice, versículo 31. Han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero en el valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo,
Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. La corrupción era lo máximo, porque no solo participaban en el templo afuera, sino en la idolatría afuera, sino adentro del templo. Pero aquí vemos también terrible, que sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a puros demonios. Sabemos que el sacrificio de Molec, que era cuando sacrificaban quemando a niños en fuego. Y vemos eso en Segunda de Reyes, capítulo 23. Y es terrible. Esto representaba el estado completamente de degradación total de la fe. Porque habían cambiado el Dios vivo por dioses de la muerte. Y tenemos que entender que todo lo que sustituya a Dios en el corazón es idolatría. Es idolatría. Versículo 32. Así que atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Enterraré a sus muertos en Tofet hasta que no haya más lugar. Los cadáveres de mi pueblo servirán de comida para los buitres, los pájaros, y los animales salvajes, y no habrá quien los ahuyente. Pondré fin a las risas y a las alegres canciones en las calles de Jerusalén. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias en las ciudades de Judá. La tierra quedará completamente desolada. Aquí lo que vemos es un cambio de identidad para Jerusalén. El lugar donde cometieron todos estos crímenes tan terribles se van a convertir en un símbolo de destrucción completa. Y lo que vemos aquí es juicio total, tristemente, por la idolatría. Los cadáveres serán alimentos para las aves y los animales. No habrá entierro digno. La gente no va a poder enterrar a sus familiares. El gozo y la celebración van a desaparecer por completo. Esta imagen anuncia la desolación final. Sin vida, sin canto, sin esperanza. Pero nosotros sabemos que el pecado no arrepentido siempre roba la alegría. La idolatría promete satisfacción. El pecado promete satisfacción. Y aunque puede ser satisfacción temporal, siempre nos deja avergonzados, solos y en ruina. Ahora, Jeremías capítulo 7 no es solo una historia antigua, es una advertencia viva para nosotros. Podemos asistir al templo, podemos ir a la iglesia cada semana y aún así estar lejos de Dios. La pregunta no es si venimos a la casa de Dios, sino que si dejamos que Él gobierne nuestra casa, que Él gobierne nuestra vida y nuestro corazón. Y esa decisión la debemos tomar hoy. No pongan sus esperanzas en la religión. No pongan sus esperanzas en algún edificio o en sus propias obras, sino solo en Cristo Jesús. Él es la roca de nuestra salvación, en cuya podemos poner nuestra fe, nuestra esperanza y toda nuestra confianza. Él es la torre, Él es el escudo, de Él son las alas que nos protegen. Él es quien nos da la seguridad, no la religión. Espero que este tiempo en la palabra haya sido de bendición para ustedes, queridos hermanos. Los esperamos este domingo. Continuamos con nuestro estudio de Juan capítulo 2. Estoy muy emocionado de lo que Dios está haciendo los domingos, porque estamos estudiando la palabra, porque estamos dejando que Él hable a nuestros corazones. Los quiero mucho, mis queridos hermanos, y espero que tengan una buena noche. Oremos.
Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, por esta advertencia tan viva, tan real, Señor. La advertencia, Señor, de poner nuestra fe y confianza en cualquier cosa que no sea Jesús, Señor, que no seas tú. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a no endurecer nuestro corazón, Señor, sino a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar las advertencias que nos das, Señor. Te pido también, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser luz y sal en este mundo, a orar por ellos que están aún en las tinieblas, por ellos aún que están perdidos, Señor. Y si hay alguien escuchando, Señor, que está en la iglesia, que está cerca del templo, que piensa que está bien, Señor, pero aún lejos de ti, Señor, que tú toques su corazón, abre sus ojos, Señor, y pueda regresar a ti. Señor, te amamos por este tiempo, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.